A menudo sucede que las personas de carácter noble y grandes dones mentales pueden mostrar una extraña falta de sabiduría mundana y una deficiencia en el conocimiento de los hombres, especialmente cuando son jóvenes. Todos estamos familiarizados con el arquetipo del científico excéntrico, un personaje recurrente en la ficción. El científico excéntrico es el prototipo de genio, excelente en su campo, pero terrible para desenvolverse como una persona normal. Isaac Newton, uno de los más grandes científicos de la historia, era conocido por su extrema concentración en sus estudios y experimentos. Se cuenta que en una ocasión, mientras estaba inmerso en sus pensamientos, olvidó comer la cena que le habían servido y, en otra, llegó a hervir un reloj de bolsillo en lugar de un huevo, completamente abstraído en sus cálculos. Su profunda absorción en el mundo de la ciencia reflejaba la tendencia de los grandes pensadores a desconectarse de la realidad cotidiana, del mismo modo que Tales de Mileto, quien según la anécdota clásica, cayó en un pozo por observar demasiado el cielo. Schopenhauer también observó esta tendencia en los grandes genios, ser distraídos o, en general, poco equipados para enfrentar las realidades sociales del día a día. Este fenómeno surge porque el genio tiene una visión panorámica de la humanidad, se eleva por encima de las preocupaciones triviales del hombre común, está preocupado por el mundo en su totalidad, no por sus partes. ¿Qué tiempo tiene una persona así para preocuparse por chismes, conversaciones sobre el clima o etiquetas sociales? En contraste, el hombre común posee una visión del mundo, notablemente limitada y simplista. Incapaz de trascender su propia perspectiva, queda atrapado en los límites de su individualidad, interpretando la realidad únicamente desde un marco egocéntrico y subjetivo. Su percepción está determinada por sus intereses inmediatos y su entendimiento rara vez se extiende más allá de su experiencia personal. Esta visión restringida contrasta radicalmente con la de aquellos cuyas mentes y caracteres superan el nivel ordinario, pues en su capacidad de abstraerse del interés propio radica precisamente su diferencia fundamental con el resto de la humanidad. Al evaluar los pensamientos y acciones de los demás según estándares intelectuales y morales más elevados, sus expectativas rara vez se ven satisfechas, lo que genera una inevitable discrepancia entre su juicio y la realidad social. Esta brecha en la forma de percibir el mundo conduce a una tensión constante entre el genio y el hombre común, hasta que con el tiempo, el primero reconoce que la soledad es la única condición verdaderamente compatible con su naturaleza. Schopenhauer, sin disimular su elitismo, sostiene que la gran masa de la humanidad es despreciable en su mediocridad. Considera al hombre común como un ser vulgar y ruin, entregado a distracciones triviales y carente de toda reflexión profunda sobre la vida, su posición en el mundo, y el enigma de la existencia. No se detiene a contemplar aquello que trasciende lo inmediato, ni siente la necesidad de cuestionar su propia realidad. Schopenhauer escribe para una minoría capaz de elevarse por encima del nivel ordinario de pensamiento, y sus textos reflejan este propósito. No solo exponen su desprecio por la masa, sino que también contienen consejos prácticos sobre cómo un individuo superior puede navegar un mundo dominado por la mediocridad. Si te encuentras con una manifestación particular de mezquindad o estupidez, ya sea en la vida cotidiana o en la literatura, es fundamental no permitir que te perturbe ni genere angustia. En su lugar, deberías abordarlo con la misma objetividad con la que un naturalista estudia un fenómeno biológico, como un dato más que enriquece tu comprensión del carácter humano. En lugar de reaccionar con frustración, esta observación debería servir para fortalecer tu conocimiento sobre la naturaleza de la humanidad, aceptando sus defectos como parte intrínseca de su estructura. Esta actitud de desapego intelectual y resistencia emocional se refleja también en el ensayo de Schopenhauer sobre la soledad. Para él, el genio se distingue por su capacidad de abstraerse de la trivialidad del mundo y encontrar placer en la contemplación de ideas universales, aquellas que Platón describió como formas eternas. En otras palabras, su mirada está dirigida hacia una realidad más profunda y abstracta, lejos del caos de la experiencia ordinaria. Su mundo no es el de la inmediatez y la necesidad, sino el de la reflexión y la creación. Este distanciamiento lo aísla inevitablemente de la gran mayoría, pues la inmensa masa no está equipada para participar en este nivel de pensamiento. No todos pueden ser filósofos, poetas o científicos, y aún menos pueden sobresalir en estas disciplinas. Schopenhauer sugiere que la verdadera grandeza intelectual no solo es excepcional, sino que también implica un alejamiento necesario de la vida común, una soledad que no es una carga, sino una condición natural de la superioridad. La buena noticia es que, simplemente por interesarte en estos temas trascendentales,
ya estás por encima del hombre común, al menos según la estimación de Schopenhauer. Su desprecio por la masa es compartido por Nietzsche, en cuya concepción del hombre común el énfasis no está tanto en la inteligencia bruta, sino en la adhesión a la moral de esclavos. Schopenhauer también ofrece una explicación sobre por qué la inteligencia suele ser recibida con burla y rechazo en el ámbito social, mientras que las personas con menor capacidad intelectual tienden a desenvolverse con mayor éxito en dicho entorno. A partir de esta observación, desarrolla un análisis psicológico, explorando las causas subyacentes, tanto conscientes como inconscientes, que influyen en esta dinámica social. Schopenhauer introduce consideraciones sobre la percepción de la belleza, el juicio social entre mujeres y algunos comentarios que pueden resultar controvertidos en torno al papel de la mujer en la sociedad. Schopenhauer escribe: un hombre debe ser todavía un novato en los caminos del mundo si imagina que puede hacerse popular en la sociedad exhibiendo inteligencia y discernimiento. Con la inmensa mayoría de las personas, tales cualidades despiertan odio y resentimiento, los cuales se vuelven aún más difíciles de soportar debido al hecho de que las personas se ven obligadas a suprimir, incluso ante sí mismas, la verdadera razón de su enfado. Lo que en realidad ocurre es lo siguiente: un hombre siente y percibe que la persona con la que está conversando es intelectualmente muy superior a él. En consecuencia, concluye de manera secreta y medio inconsciente que su interlocutor debe tener una estimación proporcionalmente baja y limitada de sus propias capacidades. Este razonamiento despierta los sentimientos más amargos de odio silencioso y rencoroso. No existe nada que exaspere más a la mayoría de las personas que el exhibir una habilidad superior o un brillo excepcional en la conversación. Pueden parecer complacidos en el momento, pero la envidia hace que lo detesten en su interior. Schopenhauer nos da aquí una explicación de por qué, según él, las personas inteligentes son impopulares, y es que los individuos reconocen, aunque sea de manera inconsciente, la distancia intelectual que las separa de los demás y suponen que, así como ellos pueden ver la superioridad de la otra persona, esa persona debe ser consciente de su inferioridad. Incapaces de admitir esto, sienten una especie de resentimiento, un odio silencioso y rencoroso. Este es un tipo de motor subterráneo e inconsciente del odio y el rencor que el inferior siente por el superior. Schopenhauer continúa diciendo lo siguiente: así que Gracián tiene toda la razón al decir que la única manera de ganarse el afecto de las personas es mostrar la simplicidad más animal en el comportamiento. En otras palabras, para ser bien recibido, la única manera es vestirse con la piel del más simple de los animales. Mostrar inteligencia y discernimiento no es más que una forma indirecta de reprochar a los demás por ser torpes e incapaces. Es decir, la inteligencia será percibida por los demás como una ofensa. Pensarán que por el mero hecho de ser inteligente en su presencia, uno les está recordando su inferioridad en este aspecto. Este reproche indirecto es una especie de insulto permanente que toda persona estúpida siente en la presencia de una persona inteligente. Schopenhauer añade: además, es natural que un hombre vulgar se agite violentamente ante cualquier forma de oposición, y en este caso, la envidia actúa como la causa secreta de su hostilidad. Quienes se sienten intelectualmente inferiores pueden interpretar la mera presencia de alguien más capaz como un recordatorio constante de su propia insuficiencia, generando una reacción de rechazo. Es un hecho cotidiano que las personas encuentran el mayor placer en aquello que satisface su vanidad, y la vanidad no puede satisfacerse sin comparación con los demás. Según su análisis, la vanidad juega un papel central en las interacciones humanas, ya que las personas encuentran placer en aquello que refuerza una imagen positiva de sí mismas. Sin un marco de comparación favorable, la vanidad no puede satisfacerse, lo que explica por qué la inteligencia suele despertar antipatía en quienes no pueden igualarla. Podría señalarse aquí que la persona superior, precisamente por la valoración que tiene de sí misma, es la menos propensa a la envidia, y, por lo tanto, la que menos necesita compararse con otros. No hay nada de lo que un hombre se sienta más orgulloso que de su capacidad intelectual, pues es esto lo que le da su lugar dominante en el mundo animal. Es extremadamente imprudente dejar que alguien vea que uno es decididamente superior a él en este aspecto y que los demás también lo noten, porque entonces deseará venganza y generalmente buscará la oportunidad de tomarla mediante el insulto. Pues esto es pasar de la esfera del intelecto a la de la voluntad, y en esa esfera todos están en igualdad de condiciones en cuanto al sentimiento de hostilidad.
Una observación interesante es que la razón por la cual las personas recurren al insulto es porque éste traslada la disputa al ámbito de la voluntad, donde al menos tienen una oportunidad de estar en igualdad de condiciones, mientras que en el ámbito del intelecto se sienten inferiores. Es en cierto sentido, un giro hacia la violencia y un alejamiento de la razón, una violencia social expresada a través de las palabras, porque en ese terreno la contienda ya no es de mentes, sino de voluntades. Por ello, mientras el rango y la riqueza siempre pueden contar con un trato deferente en la sociedad, esto es algo que la capacidad intelectual nunca puede esperar. Ser ignorado es el mayor favor que se le puede hacer, y si la gente la nota, lo hace porque la considera una insolencia o algo sobre lo cual su poseedor no tiene un derecho legítimo y de lo que se atreve a enorgullecerse. Como represalia y venganza por esta actitud, la gente intentará en secreto humillarlo de alguna otra manera y, si espera para hacerlo, es solo porque aguarda una oportunidad adecuada. Una vez más, Schopenhauer resume múltiples ideas en un solo pasaje. Mientras que el rango y la riqueza gozan de reconocimiento y respeto en la sociedad, la superioridad intelectual, en cambio, no recibe la misma consideración debido a los factores previamente expuestos. Lo mejor que se puede esperar en un entorno social es que la superioridad intelectual pase desapercibida. Si la gente la nota, la percibe como una impertinencia o como algo que, en realidad, no le pertenece a quien la posee. Thomas Nagel, un filósofo estadounidense conocido por sus contribuciones a la filosofía de la mente, la ética y la epistemología, señala que los dones intelectuales pueden entenderse como el resultado de factores arbitrarios fuera del control del individuo, lo que pone en cuestión la idea de que estos sean una propiedad genuinamente merecida. Nagel argumenta que lo que consideramos nuestro es en gran parte un producto del azar biológico y social, lo que implica que la inteligencia no es una posesión personal en un sentido absoluto, sino más bien un fenómeno contingente dentro de un marco causal más amplio. Lo que uno percibe como propio, su inteligencia, su talento, sus dones, no es estrictamente una posesión, sino una condición dada por factores externos que podrían haber sido completamente distintos bajo otras circunstancias. A pesar de esto, por más humilde que sea en su comportamiento, un hombre difícilmente logrará que los demás pasen por alto el crimen de ser intelectualmente superior a ellos. Por otro lado, es inevitable destacar que ser estúpido es una verdadera ventaja social. Podríamos adaptar la vieja broma que dice que, si quieres verte más delgado, rodéate de personas más gordas que tú. Algo similar sucede aquí. Si quieres disfrutar de tu sensación de superioridad, te rodeas de personas intelectualmente inferiores, ciertamente no de aquellas que son superiores a ti. Schopenhauer vuelve a señalar que esto es simplemente obra del instinto puro, como cuando las personas buscan calor al sentir frío o se acercan al fuego para calentarse. Así es como funciona la sociedad. Pero esto significa que un hombre será despreciado debido a su superioridad y que, si quiere ser apreciado, debe ser realmente inferior en cuanto a intelecto. Lo mismo ocurre con una mujer respecto a la belleza. Dar pruebas de una inferioridad real y sincera ante algunas de las personas que uno conoce es una tarea sumamente difícil. Piensa en cuán afectuosa y cordialmente una chica que es apenas bonita recibe a otra que es francamente fea. En los hombres, las ventajas físicas no suelen tener la misma importancia, aunque, supongo, preferirías que un hombre más bajo que tú se sentara a tu lado antes que uno más alto. Por esta razón, en los hombres, aquellos con menor capacidad intelectual, y en las mujeres, aquellas con atributos físicos menos valorados socialmente, suelen ser percibidos como los más populares y aceptados dentro de la dinámica social. Este fenómeno puede explicarse a través de la necesidad de generar una justificación psicológica para su atractivo social, atribuyéndolo a un carácter afable o accesible. En realidad, esta percepción puede ser un mecanismo inconsciente que permite tanto a quienes los rodean como a ellos mismos evitar reconocer que la verdadera razón de su aceptación radica en la ausencia de cualidades que despierten envidia o competitividad. De nuevo, aquí hay mucha psicología en juego, un análisis de las fuerzas prerracionales que impulsan la aceptación social y la armonía en la sociedad. Esta es también la razón por la cual cualquier forma de superioridad intelectual tiende a generar aislamiento en quienes la poseen. La reacción social frente a individuos intelectualmente destacados suele manifestarse en el rechazo, impulsado por mecanismos de aversión y envidia. Para racionalizar esta actitud, las personas suelen construir narrativas negativas sobre el individuo en cuestión, buscando justificar su distanciamiento y hostilidad. Schopenhauer añade lo siguiente:
Si deseas prosperar en el mundo, los amigos y conocidos son, con mucho, el mejor pasaporte a la fortuna. La posesión de una gran capacidad intelectual hace que un hombre sea orgulloso y, por lo tanto, poco inclinado a halagar a aquellos que tienen muy poca, razón por la cual debe ocultar cuidadosamente su talento ante ellos. En cambio, la conciencia de una escasa capacidad intelectual produce el efecto contrario y es perfectamente compatible con un carácter humilde, afable y sociable, así como con el respeto por lo vulgar y lo mezquino. Esta es la razón por la que un hombre inferior siempre tiene muchas personas que lo apoyan y lo alientan. Estas observaciones no solo se aplican al ascenso en la vida política, sino a toda competencia por posiciones de honor y prestigio, incluso en el mundo de la ciencia, la literatura y el arte. En las sociedades académicas, por ejemplo, la mediocridad, esa cualidad tan aceptable, siempre ocupa el primer plano, mientras que el verdadero mérito recibe reconocimiento tardío o ninguno en absoluto. Así ocurre en todo. Y esta, probablemente, sea la nota al pie más schopenhaueriana que hemos encontrado hasta ahora, claramente autobiográfica si se sabe un poco sobre la vida de Schopenhauer, quien pasó gran parte de sus primeros años a la sombra de la fama de Hegel. Schopenhauer consideraba a Hegel un charlatán, y solo muy tarde en su vida logró el reconocimiento que sentía que merecía por su mérito intelectual. En su extensa nota al pie sobre el funcionamiento de la sociedad, Schopenhauer señala que es útil tener amigos y conocidos para prosperar en el mundo, pero que las personas de intelecto superior, por su propia naturaleza, están poco inclinadas a halagar a los demás y a ser afables. En cambio, sucede lo contrario con las personas de baja capacidad intelectual, pues al tener más que ganar en la interacción con otros, son mucho más naturalmente sociables y amigables. Como resultado, es de esperarse que todas las instituciones sociales estén dominadas por la mediocridad, ya que este es el efecto natural de la sociabilidad humana. Así, el genio será necesariamente un ser aislado, impopular y poco sociable, podríamos decir también que será arrogante y cínico, al igual que el propio Schopenhauer. En el caso de las mujeres, la belleza tiene un efecto muy parecido. A veces las chicas muy bonitas no tienen amigas de su mismo sexo e incluso les cuesta encontrar a otra mujer que les haga compañía. Una mujer excepcionalmente bella debería evitar postularse para un puesto en un entorno dominado por otras mujeres, ya que su presencia será vista como una amenaza. En cuanto entre en la habitación, sus compañeras o superiores podrían percibir su atractivo como una distracción innecesaria o como un riesgo para la armonía del grupo, algo de lo que, por conveniencia o celos, preferirían prescindir por completo. Sin embargo, si la mujer tiene ventajas de rango social, la situación es muy distinta. Mientras que las cualidades personales generan rechazo por contraste, el rango opera por un mecanismo de reflejo. Del mismo modo en que el tono de la piel de una persona se ve afectado por la iluminación de su entorno inmediato, la posición social otorga un resplandor a quienes la rodean. Schopenhauer concluye que las mujeres hermosas son rechazadas por otras porque todos buscan rodearse de personas inferiores en aquellas cualidades que consideran más importantes, ya sea la inteligencia o la belleza. Sin embargo, esto no ocurre con las mujeres de alto rango, porque el prestigio social, a diferencia de la belleza o el intelecto, no genera comparación directa, sino que irradia cierto beneficio a quienes se asocian con él. En términos modernos, podríamos decir que estar cerca de una persona famosa o influyente proporciona cierto estatus, mientras que estar junto a alguien más atractivo o más inteligente resalta nuestras propias carencias. Schopenhauer sostiene que la sociedad no solo desprecia la inteligencia, sino que la percibe como una amenaza. Del mismo modo en que las personas buscan rodearse de quienes no eclipsen sus propias capacidades, la superioridad intelectual o estética genera resentimiento en vez de admiración. Mientras que el prestigio social puede compartirse y beneficiar a quienes se asocian con él, la inteligencia y la belleza no ofrecen esa ventaja, su sola presencia señala las deficiencias ajenas. Este fenómeno explica por qué la mediocridad encuentra tanta aceptación y por qué aquellos que destacan por sus capacidades intelectuales suelen verse aislados. La inteligencia no es un bien socialmente apreciado en la convivencia cotidiana, sino un recordatorio incómodo de las jerarquías naturales que la mayoría prefiere ignorar. De esta manera, Schopenhauer no solo diagnostica la hostilidad de la sociedad hacia el genio, sino que justifica su retiro al aislamiento como una consecuencia inevitable de su naturaleza. Tal como aprendemos de nuestro pesimista alemán. El sabio se retira del mundo no por misantropía, sino porque ha comprendido que la compañía de los hombres suele ser más penosa que la soledad.
Quien no ama la soledad no amará la libertad, pues solo cuando uno está solo, es realmente libre.